Tenemos muchas personas interesadas en la información, tales como los proveedores, ¿no? Proveedores de organización, que esperan información en línea, información pronta, para poder soportar los suministros que habíamos pedido en la organización. Tenemos mecanismos de acceso, en este caso vía dispositivos electrónicos, que hace posible que todo ejecutivo, por estar fuera de su localidad, pueda interconectarse rápidamente con su organización y ver el día a día cuáles son los aspectos que viene realizando para la gestión, cuáles son las necesidades de los procesos y cuál es la demanda de información que se le pide al ejecutivo, por aspectos de tiempo, oportunidad, por aspectos de cumplir con su responsabilidad. Obviamente el dispositivo tiene que viajar, y en la medida que está viajando, está trasladando de un punto a otro, necesita conectarse y necesita rápidamente de brindar información. Acceso vía teléfono o dispositivos de IP, telefonía, en este caso que podemos tener en la organización para todos los usuarios, empleados, que necesitan comunicarse internamente para las labores y funciones de la organización y rápidamente poder atender cualquier necesidad y demanda de sus funciones. Después, mecanismos ya tecnológicos como sistemas operativos, equipos móviles, acceso a redes, que hacen posible esta interconexión. Pero también tenemos, hoy en día, ya sistemas de información que vienen siendo construidos en base a buenas prácticas internacionales. Sistemas de información que ya no son desarrollados netamente por programadores, sino son estandarizados, y las organizaciones, sobre todo las transnacionales, hoy en día pueden acceder a estos sistemas, tomarlos, información y poder, en función de ellos, ya tener un sistema para las organizaciones. Son sistemas que se les llama ERP, en sus siglas Enterprise Resource Planning, un sistema netamente para los recursos necesarios de la organización, y sobre todo son sistemas donde la parte contable está completamente desarrollada. ¿Bien? Es así que al adoptar estos sistemas, adoptamos una nueva tecnología, pero también adoptamos muchos riesgos en el entorno. Seguridad, que es una obligación de toda organización tenerla, para custodiar un activo muy valioso, que es la información. Asimismo, tenemos las bases de datos, los recintos, donde se alberga esta información, la cual tiene que ser muy bien custodiada y protegida por todos los propietarios del negocio, los usuarios. Pero esta tecnología que hoy en día llega hacia nosotros, hacia las organizaciones, tiene pues una serie de retos. Si nosotros usamos mayor tecnología, porque así nos pide la organización, caemos en una mayor demanda de la tecnología y por tanto esto se vuelve crítico para los procesos de negocio. La administración hoy en día ha concentrado mucho el tema de costos. Quiere mayor tecnología, pero que los costos sean adecuados. ¿Sí? Asimismo, también hoy en día tenemos una audiencia más variada, personas que se dedican a trabajar realizando consultorías, aseguramiento de procesos. Tenemos un creciente crecimiento en el tema del gobierno, ya como compañeros comentaron, gobiernos corporativos, participación de toda la organización, en desarrollar nuevas prácticas para que los procesos sean más fáciles de utilizar, entendamos de mejor forma la eficiencia y podamos cada uno de nosotros colaborar con el crecimiento de la organización. ¿Sí? Pero esto nos genera pues una dependencia. Si nosotros tenemos un nivel de utilización de tecnología e información, a mayor dependencia, eso nos genera riesgos. ¿Ven? Ya los compañeros han hablado de un enfoque de administración de riesgos. Un enfoque que todas las organizaciones hoy en día tendrían que implementar. Un enfoque corporativo basado en el RM, en el cual la alta dirección toma las decisiones para poder liderar y controlar, dirigir todos los aspectos de procesos y nuevas tendencias de la organización para evitar situaciones que les comprometan y como ya ellos están expuestos, situaciones de fraude. ¿Bien? En ese sentido, tenemos una gestión preventiva para que no ocurra esto. Estas situaciones de mayor dependencia por el uso de la tecnología podría derivar en que la organización simplemente quiebre, ¿no? La tecnología obviamente es un aliado estratégico, se apoya en los procesos de negocio, es un servicio para la organización, pero si no tenemos la capacidad suficiente
de poder revisarla y controlarla, simplemente esto va a ser un problema en el cual hoy en día, de repente, la organización no está preparada y mucho menos cuenta con profesionales en auditoría con el conocimiento suficiente para poder abordar una revisión y poder opinar. ¿Bien? En ese sentido, ustedes verán aquí unas 4 capas. En la primera capa, el proceso de negocio, es la que antes se solía desenvolver el auditor. Solamente revisaba los procesos de inicio a fin, soportaba su documentación con documentos, tenía una revisión de los controles y por tanto cualquier deficiencia o falta de responsabilidad o ética de funcionarios, y podía opinar en un informe pues, y presentado a la organización. Pero solamente veíamos esta primera línea, el primer aspecto. Pero ¿qué pasa detrás de esto? Hay un soporte tecnológico, hay un soporte muy grande, que es porque hoy día viven las organizaciones. Sin tecnología, una organización no vive. Sin tecnología, hoy día, cualquiera sea la organización, ya sea una corporación transnacional, ya sea una entidad del Estado que tenga también una serie de dependencias a nivel de todo el país, o sea una municipalidad alejada en una provincia, no vive. Porque en la tecnología y en los registros de información está todo el contenido para poder dar una información exacta y oportuna al proceso y por tanto nosotros podamos trabajar en la organización y tomar decisiones eficientes. Entonces, la amplitud del auditor tradicional, que siempre ha venido trabajando en un poco de procesos, digamos, no solamente como formación de contabilidad, sino ahora con un enfoque multidisciplinario de ingenieros industriales, administradores, economistas, no solamente ve el proceso de negocio, sino ve esas 3 capas adicionales que están por debajo. Estamos viendo los procesos de tecnología e información, estamos viendo el software y estamos viendo el hardware. ¿Qué es esto? ¿De qué me está hablando el expositor? Dirán, ¿no? Bien, vamos a ir desarrollando cada uno de los aspectos. Bien, los procesos de negocio hoy en día existen. Estamos hablando de un proceso logístico, un proceso de facturación, un proceso del core, pero también podemos hablar de un proceso de apoyo, un proceso contable, un proceso financiero contable, un proceso de recursos humanos, en el cual todas las personas que están involucradas en el proceso trabajan para cumplir el flujo natural de la información con sus responsabilidades asignadas, sus funciones asignadas, y se espera llegar a un objetivo. Como proceso de tecnología, se espera que exista una gestión de tecnología, un gerente de tecnología, en quien descanse la responsabilidad de poder soportar adecuadamente con su actividad todos los esfuerzos que hace la organización en su proceso. Es decir, que busque una mejor automatización. Entonces emprenderá la búsqueda si el problema de la organización es un tema logístico como proceso, el gestor, el gerente emprenderá la búsqueda de un sistema de información capaz de ser funcional y satisfacer de inicio a fin todo el proceso de negocio. ¿Bien? Entonces, si no cuenta con un sistema, un ERP, tendrá un equipo de profesionales que podrán construir esos sistemas y por tanto ahí lo que hace el gerente de un sistema es la gestión. Cuando vemos proceso de tecnología, quiere decir que el gerente de tecnología está haciendo la gestión apropiada, está dirigiendo las formas como poder traer un sistema que se alinee a un proceso identificado. Pero ¿qué tenemos hacia abajo? Tenemos un software, ¿sí? Un software en el cual los mecanismos que existen, ¿no?, a través de la programación de computadoras, a través de los códigos que los programadores y los ingenieros de sistemas desarrollan, es muy posible que estos mecanismos asistan de tal forma a que estos procesos sean directamente programados, directamente inscritos en un lenguaje de programación y por tanto confeccionen lo que se llaman los sistemas. Pero estos software necesitan de toda infraestructura. Por eso el gerente de sistemas, aparte de pensar en que ya ha conseguido un sistema de información para la organización, también tiene que saber cómo va a funcionar esa infraestructura tecnológica. Vamos a hablar pues del software base, un sistema operativo que hace posible que ese sistema de información funcione. Es el motor.
en este motor. Sin eso no podría funcionar. Pero también, si tengo el sistema y tengo el motor del sistema operativo, ¿dónde lo voy a ubicar? ¿De qué tamaño es mi infraestructura tecnológica? ¿Pequeña? De repente tengo una capacidad obsoleta de infraestructura. De repente quiero traer pues, un sistema muy grande de información que sí me va a dar una solución oportuna, pero no cuento con microcomputadoras actualizadas. Cuento con equipos informáticos de hace más de 10 años. ¿Bien? Y eso sucede mucho en las entidades públicas. Entonces, ¿dónde está la evaluación del gestor? ¿Dónde está la preocupación del gerente de tecnologías para que haga un proyecto, un estudio eficiente donde busque el sistema de información con la infraestructura necesaria para que pueda soportar? Por eso ocurren los fraudes en el Estado. Porque solamente se piensa en el sistema y no se piensa en la infraestructura necesaria. ¿Qué es la infraestructura? Los servidores, las telecomunicaciones, ¿bien? Las instalaciones donde van a estar estos equipos informáticos, ¿bien? Computadores grandes. Entonces, en ese sentido, viene la última capa, que es el hardware. Pero todo esto tiene un sentido para la revisión del auditor. Si el auditor solamente se centra en la primera capa, obviamente está cumpliendo porque está viendo la información financiera, está dando una opinión sobre los documentos que está viendo. Pero ¿qué pasa con el día a día? ¿Cómo sabemos que el día de mañana, por una falla informática, una falla en los sistemas de información, esa empresa no va a poder subsistir más? ¿Bien? El día de mañana puede haber un problema en la última capa, acá, estoy señalando, donde están las telecomunicaciones, donde están los servidores, donde está la información que hoy en día nosotros tenemos que custodiar. Simplemente un incendio, un sismo, un terremoto, ¿bien? O una negligencia de un operador de computadora, inicia una manipulación inadecuada por falta de un procedimiento, por falta de un control, y simplemente esto se anula. Señores, el día de mañana van a llegar a sus oficinas, pero no van a poder prender el equipo, no van a tener cómo trabajar, van a seguir continuando con papel. Posiblemente la organización actuó y tuvo un plan de contingencia. ¿Qué significa? Tomar parte de ese instrumento tecnológico y habilitarlo por fuera, ¿bien? Hasta que se retorne la capacidad operativa. ¿Bien? Entonces, hoy en día nuestra revisión no debe cubrir solamente la primera parte del proceso de negocio. Todo auditor debe estar con la formación necesaria, repito, todo auditor, para poder evaluar las 4 capas. ¿Bien? Posiblemente con mayor especialización las 2 últimas. ¿Bien? Pero para eso el auditor con los conocimientos podría contratar los servicios de un perito, un especialista en tecnología y poder guiarlo. Porque siempre el auditor lo que va a ser especialista es en controles, ¿bien? Y identificación de riesgos. ¿Qué tenemos que cumplir? Al momento que nosotros evaluemos el ámbito de tecnología e información, tenemos que asegurarnos que la gestión de tecnología, que el gerente de tecnología se preocupe de lo siguiente: que no se interrumpa el servicio, importante, que exista la disponibilidad de información del proceso cuando el proceso lo requiera, ¿bien? Que todos los usuarios, los empleados que lleguen al día siguiente a la organización, prendan sus equipos y puedan tener acceso al sistema de información con el que cuentan para sus funciones, para sus labores del día a día. Que aporte valor, que el trabajo del gestor de sistemas no sea un trabajo de un técnico, es un ingeniero, es un profesional que debe aportar soluciones de negocio eficientes ante un problema estratégico de la organización, ante una demanda, una situación estratégica que necesita la organización. ¿A dónde quiere llegar a cumplir sus objetivos? Ahí debe estar diferentes tecnologías con la capacidad, con los estudios suficientes, no solamente en tecnología, sino en la organización, en negocios, para poder afrontar esa situación y poder decir, sí, yo como gestor de tecnología conozco las necesidades, los procesos de la organización y puedo dar la solución eficiente y oportuna. Administrar costos. La responsabilidad de la administración de costos, hoy día queremos información, tecnología,
¿sí? Pero siempre con costos adecuados, con costos eficientes. Pero también descansa la responsabilidad en la rendición de cuentas. El gestor de tecnologías tiene el presupuesto de tecnologías aprobado para su desarrollo. Tenemos que asegurarnos que esta gestión sea eficiente y que el gestor rinda cuentas una vez culminados los proyectos. Todos los proyectos de tecnología e información tienen que acreditar beneficios. ¿Bien? ¿Y dónde está el auditor? Tiene que ver esos beneficios. Tiene que hacer una evaluación de todo el proyecto para poder asegurarse que esos beneficios que fueron comprometidos inicialmente fueron alcanzados. ¿Bien? Dominar la complejidad a través de las buenas prácticas que viene desarrollando el gestor de tecnologías. La complejidad tiene que ir de ser una práctica no muy usada, ¿no?, a una práctica más usada, con documentación, con manuales, pero para los usuarios. ¿Bien? Entonces el auditor, cuando revisa un sistema de información y encuentra problemas en los usuarios, tiene que consultar, tiene que indagar, pero ¿usted cuenta con un manual? ¿Usted ha pasado por una formación? ¿Han entrenado apropiadamente a todos los usuarios en el uso de este nuevo sistema? Para evitar que esta complejidad genere riesgos y obviamente la persona que esté cargada no puede utilizar el sistema. Alineamiento con el negocio, la estrategia del sistema. La estrategia de tecnologías no es aislada. La estrategia de tecnología se basa en la estrategia de negocio, en el plan estratégico de la organización. ¿Bien? En el Estado muchas veces carece de esto. ¿Por qué? Porque se piensa que la tecnología va por un lado y el negocio por el otro lado. No. Es un solo plan de negocios, en el cual el gestor de tecnología debe apoyar con su capacidad de poder construir, poder alinear a las necesidades de cada uno de los procesos qué es lo que se requiere para mejorar esos niveles de exigencia y automatización en la organización. Cumplimiento de regulaciones. Hoy en día ya estamos bajo un cumplimiento normativo, ¿no?, en muchos aspectos. El tema de la seguridad de la información en el Estado, sector público, viene con mayor fuerza. ¿Sí? Hace unos años atrás, en el 2004, se aprobó una norma en la cual se daba una serie de lineamientos a aquellas instituciones públicas que pertenecen al Consejo de Ministros, en el cual tienen que adoptar el sistema de gestión de seguridad de información, en el cual todos los auditores debemos saber qué es la norma, la 17799, para la versión 2007, en los cuales se dice que tenemos que proteger todos los activos de información, clasificarlos, ¿sí?, y asegurar sus medidas de protección. Y las revisiones son periódicas a través de evaluaciones de actividades de control que vienen por parte de la Contraloría. Y otro aspecto nuevo. ¿Quién de ustedes sabe que recientemente se ha aprobado la Ley de Protección de Datos? A ver, levante la mano. ¿Quién conoce qué es la Ley de Protección de Datos? Bien, la conocemos. En el mes de julio, antes que se vaya el señor García, aprobó la Ley de Protección de Datos, en el cual todas las empresas públicas y privadas tienen que controlar la información de las personas que trabajan en las instituciones. ¿Bien? Búscalo en Google, pueden buscar Ley de Protección de Datos. ¿Bien? Entonces hay que cuidar que toda la información de la persona sea custodiada de manera adecuada, que todas las entidades registren sus bases de datos del personal. ¿Bien? Cuiden la base de datos de los clientes y evitemos que esa información que hoy en día está dispuesta para las FPs, para los bancos, ¿no?, y como ustedes están trabajando muy tranquilos todos los días, reciben una llamada para ofrecerles una tarjeta de crédito. Los señores se saben toda su vida. ¿Bien? Entonces hoy en día ya hay una legislación. La regulación está por salir, pero ya está la ley. ¿Bien? Entonces tenemos que nosotros como auditores estar al día de estos cambios normativos. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad para el gerente de tecnología, una vez que reciba la indicación de negocio, implementar estos mecanismos en las organizaciones públicas y privadas. ¿Bien? Entonces el auditor tiene que conocer para poder evaluar y para ver el debido cumplimiento de esta ley. Seguridad es otra responsabilidad en el sentido que el gestor tiene que brindar seguridad a toda la información, tanto de clientes, de personas, asegurar que esta información sea custodiada, asegurar que los accesos a la información sean debidamente autorizados. ¿Bien?
Entonces, para todos estos retos que hoy día tenemos, vamos a definir quién es el responsable. ¿Quién es el responsable? ¿El gestor de TI? Entonces hago la pregunta. ¿Será el gestor? Se piensa que el gestor es el responsable, pero en realidad el responsable, ¿no?, de brindar los lineamientos claros, precisos, el marco normativo, ¿no?, los recursos, ¿bien?, y todos los lineamientos de liderazgo es la alta dirección y la gerencia ejecutiva, lo que constituye el gobierno corporativo. ¿Bien? Entonces, al decir quién es el responsable, estamos pensando pues, en que la alta dirección tiene que tomar cartas en el asunto, saber que el tema de tecnología es un tema estratégico, ¿no?, encargar la responsabilidad de administración y custodio a un responsable de tecnología, ya sea jefe de sistema, gerente, ¿no?, dependiendo del tamaño de la organización, y asegurar que este gestor cumpla diariamente con sus funciones. ¿Sí? Lo que queremos lograr a través del gobierno corporativo es lograr lo que se llama el gobierno de tecnologías de la información. No es gobierno electrónico, por si acaso. Gobierno electrónico es otro tema. ¿Sí? El gobierno de tecnologías de información se basa en la capacidad que tiene la organización, en este caso bajo las responsabilidades que ha delegado la alta dirección en el administrador, que es el gerente de sistemas, capacidades de dirigir y controlar, ¿sí?, para asegurarse que podemos llegar a generar valor en la tecnología, asegurar que la organización alcanza un nivel competitivo, asegurar que la organización es rentable, que con todos sus proyectos que ha desarrollado ha podido posicionarse de manera adecuada, ¿sí?, ha captado más clientes, si es un banco de repente del Estado, ¿sí?, o un banco privado. Tenemos la administración de riesgos, asegurándonos en que la entidad ha adoptado una metodología para la evaluación de riesgos operativos del día a día, de los procesos. También el gestor de tecnología tendrá que tener en cuenta esta metodología y desarrollar una metodología para identificar los riesgos de tecnología. Riesgos en el día a día, riesgos en que los servicios de tecnología están siendo soportados hacia el negocio. ¿Pero qué ocurre hoy día? Hoy día estamos apagando incendios y eso no es la idea. Lo que pasa es que hoy día, si el gestor se da cuenta de que un problema se está presentando, simplemente en el momento que se presenta el problema, toma la acción. Y en ese momento, esa acción es tomada de una manera descontrolada, sin previas pruebas. Y en lugar de superar, muchas veces caen todos los sistemas abajo. Por eso es que muchas veces ustedes de repente han ido a un banco, ¿no?, o están haciendo una transacción en una tienda, sea todo tu rifle, no sé, no quiero hacer las entidades, pero están haciendo su cola, y de repente dicen, señores, se cayó el sistema. En el día a día, ¿qué pasó? Lo que pasó es que los señores de sistemas hicieron una práctica inadecuada en el momento de la producción, el día a día, dejando desatendidos una serie de clientes. Y ustedes, que ya tenían programado una serie de actividades que tienen que hacer, simplemente a media vuelta y se van a su casa. ¿Sí? Imagínense un banco, 8 o 9 de la mañana, que se le cae el sistema, ¿sí?, más de un día de pago. ¿Ah? ¿Qué pasa ahí? Entonces es un problema grande que se tiene que enfrentar en las organizaciones para saber la proactividad que hoy día tiene el sector de tecnologías en la administración de riesgos. Con esa actitud de tener claro la metodología de gestión de riesgo, sería minimizar esta situación. ¿No? ¿Cómo? Teniendo en cuenta controles preventivos para minimizar el riesgo del proceso y sin preocuparnos en la medición del desempeño, que es la proactividad de la gestión. Así como existe ese modelo en lo que estamos explicando el gobierno, también es la réplica que hoy en día ya existe para el sector público en lo que es la ley de control interno, la ley 28716. Yo sé de paso, ¿quiénes la conocen? 1, 2, 3, 4, 5. Contados por los dedos de la mano. ¿Y quién conoce la resolución 320 de Contraloría? El 25%. ¿Qué pasó? ¿Quién conoce la resolución 458? Casi similar. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Somos auditores y estamos en proceso de serlo.
¿sí? Y si no somos auditores, somos de la gestión. Porque estas normas no son para los auditores, esas normas son para la gestión pública. Pero requerimos de ellas como auditores para poder auditar, para poder ver el adecuado cumplimiento de las mismas. ¿Sí? Entonces, lo que queremos ver, porque también lo dicen esas normas, es la medición de desempeño, y veremos de forma generalizada. Desempeño de los procesos. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver un desempeño a nivel de tecnologías, para saber si el gerente es eficiente y cumple con una adecuada administración de la base de datos, que existe todo un mecanismo de capacidad de los sistemas, está monitoreando, está atento de que el sistema no se caiga, si tiene un plan de contingencia, muy bien, ese señor se sacó 20 como sector de tecnología. Pero si ese señor no tiene buen nivel de desempeño, ¿no? Hay constantes caídas, afecta a la organización, ¿sí? Y encima no cuida adecuadamente la seguridad y es sujeto a un hackeo, entran desde fuera, ¿no? Roban información de los sistemas o atacan a la entidad vía sistemas, que hoy día ya no es cosa de niños, entonces eso se puede dar día a día. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo el gerente? ¿Sí? Y del mismo modo, la medición de desempeño también para los procesos que están habilitados en la acción pública. Lo que queremos llegar es, una vez que damos la retroalimentación en ese escenario con la mitigación de riesgos y la medición de desempeño y la implementación de indicadores a través de llevar a Scorecard, vamos a llegar a obtener una mejor información para el alineamiento estratégico, ¿sí? Para asegurar nuevamente que la estrategia sea retroalimentada con los problemas y las soluciones y podamos plantear mejoras para nuestra organización. Bien. El buen gobierno entonces se caracteriza por estos cuatro principios. Ya les decía, dirigir y controlar, ¿sí? Con responsabilidad en cada uno de los sectores, ¿sí? Con imputabilidad, accountability, que viene a ser la rendición de cuentas del funcionario, ¿sí? Y mediante las actividades que hoy en día se están trabajando, ¿no? A nivel de muchas entidades privadas y que poco a poco las entidades públicas están yendo a ello, que es el nuevo enfoque basado en procesos. ¿Sí? Ya no es un enfoque funcional, que antes se venía trabajando en la acción pública, sino que ahora es un enfoque basado en procesos. La Contraloría está en camino de ir moldeando un poco sus normas, sus regulaciones a esta nueva forma de trabajo. Entonces, por lo que he comentado previamente como una gran introducción, se podría decir, ¿qué es COVID? COVID es una serie de controles que han sido identificados por una serie de especialistas de Estados Unidos, un grupo de especialistas que se reunieron desde el año 2006, 1996, para trabajar un primer modelo que iba dirigido a los auditores para que tengan la capacidad de poder revisar un entorno tecnológico, pero alineado a los procesos de una organización. Todos los procesos de core y los procesos de apoyo. ¿Bien? Pero que poco a poco en el tiempo esto fue ganando una posición y en los años 1998 estuvo alineado al control interno, en el año 2000 a la gestión de tecnologías y hoy en día desde la auditoría ha llegado hasta la gobernanza, quiere decir hasta el gobierno de tecnología e información. El COVID 4.1 que se desarrolló en los años 2007, paralelo a lo que comentaron los compañeros en el curso RM, porque recoge la gestión de riesgos operativos, ¿bien? Este COVID 4.1 hoy en día es dirigido a la alta dirección, a los ejecutivos, ¿sí? Para que los ejecutivos puedan tomar cartas en el asunto y puedan apoyarnos en la gestión de tecnología. En ese sentido, el COVID debe implementarse desde lo alto de la organización para que a través del ambiente de control interno sea difundido en todas las áreas y pueda gestionarse de mejor forma los procesos. El COVID no es un instrumento tecnológico o muy técnico que sea difícil de entender, al contrario, es un documento conciso, concreto, el lenguaje de tecnologías ha sido expresado en un lenguaje entendible por todas las profesiones. ¿Sí? Por tanto, es un documento que hoy día es aplicado por la alta dirección y la responsabilidad de implementarlo es de la gerencia de tecnologías de información. ¿Bien? Entonces son controles, estamos hablando de 214 objetivos de control que deben ser implementados por cualquier área de tecnología y son 214 objetivos de control que nosotros los auditores tenemos que evaluar. ¿Bien? El nivel de cumplimiento para mitigar los riesgos que hemos estado conversando, algunos hemos estado conversando.
Bien, ya anteriormente han visto este cuadrito, mis compañeros lo han presentado. ¿Bien? Aquí el énfasis, el año 96 nace COVID. ¿Bien? Después hay otros modelos de control interno, como el COSO-RM que comentaron mis compañeros del instituto, pero aquí vamos a hacer un énfasis en que COVID también recoge la gestión de riesgo. ¿Bien? El COVID está alineado a los marcos de control. El COVID es un instrumento, un documento de control para toda la organización, en sus capítulos y sus capítulos que pueda tenerse en cuenta, y el mayor porcentaje de cumplimiento tiene que darlo la gerencia de tecnologías de información. ¿Bien? Como verán, COVID nace, ¿no?, de estas buenas prácticas. Por un lado tenemos el COSO, ¿no?, su primera versión del año 92, luego fue potenciado con el RM, el COSO que toma información de las NAGA, normas de autoridades generalmente aceptadas, normas del IAI, de la institución ISACA, que es la que promovió COVID a través de todo el mundo por sus capítulos. Bien, es una asociación similar al IAI. Bien. Las NAGA, que tienen muchos lineamientos del IFAC, que es el Instituto de Contadores Públicos de Estados Unidos, el INTOSAI, que agrupa las contralorías, ¿no?, y otras organizaciones, pero además el COVID se potencia de prácticas para la gestión de tecnologías de información. Entonces es un documento completo, es un documento que toma de prácticas para la seguridad de la información, que estos son los aspectos que debe rescatar un gerente de tecnologías, prácticas para el desarrollo de sistemas, que es el CMMI, prácticas de LITIL, que es para la entrega de servicios, para la mejora de los servicios que debe dar a los usuarios, que esto tiene que tener en cuenta el gerente de TI, y prácticas del ISO, en lo que respecta al ISO de seguridad, de los ISOs en este caso de continuidad, que debe mantenerse para la organización. ¿Bien? Entonces, como verán, es un documento completo que es promovido por el IT Governance e ISACA Internacional, y es un documento que constantemente se viene actualizando. Hoy en día tenemos la versión 4.1, el próximo año, en enero, se libera la versión 5.0, pero el cambio no es tan radical, el cambio va a ser, más bien va a profundizar en algunos aspectos que hoy en día están teniendo mucha acogida, como el tema de la nube de cómputo, el cloud computing. ¿Ustedes han escuchado qué es el cloud computing? ¿Qué es la nube de cómputo? Esto vamos a explicarlo en unos momentos. Bien, entonces el COVID como marco de control integra una serie de grandes procesos o macroprocesos que está en la planeación y organización, que es donde se tiene que demostrar la capacidad de diferentes tecnologías para poder dar una gestión adecuada en lo que es la estrategia y tecnologías para el negocio. Todas las capacidades, todos los recursos, toda la organización que tiene que mostrar y demostrar que es una organización eficiente, tamaño y número, para poder asegurar el cumplimiento de los objetivos del negocio. Adquisición e implementación es otro gran proceso, otro dominio, en el cual tiene que identificar las estrategias para traer soluciones adecuadas para la organización, una solución con un estudio previo, con un análisis previo, un estudio técnico suficiente, en que demuestre que el proyecto va a alcanzar los beneficios, un sistema de información actual, ¿no?, previo análisis de la obsolescencia y soportado para asegurar que vamos a cumplir los objetivos. El training y soporte es, una vez que se ha implementado el sistema, dar todas las seguridades y todos los servicios para asegurar que este COVID y esta gestión mantengan los objetivos bien puestos en la organización y asegurar el cumplimiento de cada uno de los objetivos y planes y proyectos que se están incorporando como gestión. Finalmente, de estos tres se desprende el monitoreo y evaluación, que es la revisión de todos los tres anteriores. Será un dominio en el cual nosotros como auditores tenemos una responsabilidad de revisar cuáles son los controles que han sido implementados y si se están cumpliendo, cuáles han sido los riesgos que han sido mitigados y de qué manera se puede calificar la proactividad de la gestión de tecnologías en beneficio de la organización. El COVID cuenta con 34 procesos. Los procesos son los 10 primeros, están enfocados en la planeación y organización, los 7 segundos a la adquisición y implementación, los 13 a la prestación de servicios de soporte y los últimos 4 a monitoreo. Entre ellos podemos rescatar
en la planeación y organización de los más importantes, el de definir un plan estratégico en tecnologías alineado al plan de la organización. Es lo primero que tenemos que ver. Si nosotros como auditores invertimos el tiempo suficiente en ver la planeación y organización, en desarrollar una auditoría de gestión informática, todo lo demás ya cae por su propio peso. Porque acá vamos a encontrar, como quien dice, la carnecita, ¿no? Vamos a encontrar si el gerente es eficiente en sus prácticas, si ha implementado nuevos procesos, si ha alineado sus objetivos de tecnología a la organización. Pero si no lo ha hecho, ya todo lo demás que viene, porque todo lo demás es soporte de los proyectos, ya podemos tener una seguridad razonable que esto no puede estar yendo muy bien. Luego tenemos otro aspecto importante, que es el tema del PO9, evaluar los riesgos de tecnología. Ahí recae responsabilidad del gestor en implementar un mecanismo de evaluación de riesgos de TI para la organización de TI, y para que esa organización de TI pueda dar un servicio eficiente y oportuno al negocio. En los temas de desarrollo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos adquirir y desarrollar software y dar un mantenimiento de la infraestructura. Quiere decir la responsabilidad de la gestión de TI en asegurar que el software que se ha adquirido se mantenga funcional, se mantenga usable, y que nosotros podamos tener en cuenta que ese sistema va a servir no solamente para un año o dos, sino va a servir para 5 años, 6 años, que es un tiempo de vida promedio, ¿no? Y evitar estos riesgos o evitar los posibles usos ineficientes de los recursos, que estamos hablando también de los del Estado, ¿no? En cuanto contamos con un sistema que solamente nos dura un año o año y medio, estamos cambiando realmente con otro sistema de información. Bien. Luego tenemos prestación de servicio de soporte, por ejemplo, uno de los más importantes es asegurar el DS5, asegurar la seguridad de los sistemas. Estamos hablando de los accesos de los sistemas de información, los perfiles de acceso. Bien. Tener debido cuidado en que cada persona que trabaja en la organización trabaja con sus funciones establecidas, bien, tener en cuenta que esas funciones deben ser propias de su trabajo y evitar que no exista una falta de segregación de funciones, porque si hay una falta de segregación podemos estar en cuenta que otras personas no podrían hacer veces de las que tenemos nosotros y podrían hacer un fraude, ¿no? O nosotros podemos tener una serie de concentración de funciones no adecuadas para nuestra función, nuestra actividad, y por las funciones que no tenemos autorizadas, se podría pensar en que podemos hacer un fraude, ¿no? Entonces, esto tiene que estar alineado a los perfiles de acceso. El perfil de acceso es el reflejo de las funciones que formalmente han sido autorizadas, y por tanto debemos asegurar que las funciones del perfil sean iguales. ¿Bien? Luego tenemos el tema de administrar las operaciones, que es el debido cuidado en las operaciones de cómputo que hay que tener para evitar riesgos como la falta de disponibilidad. Los operadores, los profesionales de TI que trabajan el día a día manteniendo sistemas no pueden trabajar bajo criterios, tienen que trabajar con procedimientos, con políticas, documentos, con prácticas para asegurar que todos los mecanismos antes de ponerse en producción sean probados y evitar el riesgo de caídas del sistema y estas fallas que hemos conversado anteriormente. Finalmente, el monitoreo, que es la función que tenemos nosotros, ¿no? Como auditoría, de revisar los 3 componentes anteriores y asegurar el debido cumplimiento. Bien, para terminar brevemente, solamente decirles que el marco de aplicación, que el marco de aplicación ya está en nuestro medio, está en el sector público, ¿sí? Y a través de la resolución 458, que los invito a que puedan leerlo, ¿sí? Hoy en día estamos viendo ya la utilización e implementación del COVID. ¿Sí? Entonces, hoy en día es un documento que en la práctica se está presentando en el sector público, el sector privado ya tiene bastante tiempo, ¿no? Y entidades reconocidas como la FUNAR, Banco de la Nación, Petroperú, ya hoy en día han dado un gran paso en este sentido de este marco de control. Solamente el último. Finalmente, el dominio monitoreo, no se olviden que tenemos que atender a las necesidades siempre de asegurar un buen desempeño del área de tecnologías para nuestra organización, asegurar que tenemos controles eficientes y efectivos, y sobre todo asegurar que se midan y reporten los riesgos de control para que se facilite el cumplimiento y nosotros estar tranquilos como auditores de haber cumplido con nuestro trabajo de volar de control interno. Muchas gracias.
Doy los aplausos, damas y caballeros. Invitamos a la decana y vicedecana del Colegio de Contadores para cumplir también con entregar la resolución.